Muy bien, Apagado. martes 21 de marzo, comienzo del otoño, ¿no? Hoy empieza el otoño, aunque parece que Sí. seguimos un poquito en verano. Y vamos a empezar a hablar de la parashá de esta semana, que es interesante, como todas las semanas, pero particularmente porque no solamente es una parashá nueva, sino que es un libro nuevo. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos el final de Shmot, de Éxodo, el segundo libro? Hoy vemos la primer parashá, que siempre se llama igual que el libro. El libro se llama Vaikra y la parashá se llama Vaikra. Baikra. Esta primer parashá de este tercer libro, que nos corresponde leer este sábado próximo a la mañana, ya leímos el día lunes y el día jueves volveremos a leer a la mañana y la leemos el día sábado completa. Esta parashá tiene muchos temas y aparte vamos a hablar un poquito del libro. Así que vamos a arrancar con el libro Vaikra. Para la tradición judía, Vaikra, el libro, se llama Torat Kohanim. Torat Kohanim. La Torá de los De los rabinos. sacerdotes o de los Kohanim, ¿sí? Los Kohanim son los sacerdotes del pueblo judío. Entonces simplemente les recuerdo que el pueblo judío tenía originalmente 12 tribus, pero que las recuerden las 12, que yo les puedo preguntar la quinta, la séptima, que ustedes me contesten, eso va a ser en el examen. Esas 12 tribus dejaron de ser 12 porque una de las tribus que se llamaba Yosef dejó de ser Yosef y heredó doble, o sea que hubo 2 tribus en lugar de una. No hay ninguna tribu que se llama Yosef, hay una tribu que se llama Efraim y la otra Menashe, los 2 hijos de Yosef. O sea que si teníamos originalmente 12 tribus, sale Yosef, quedan 11, pero entran los 2 hijos de Yosef, pasamos a tener 13 tribus. Entonces, para que no haya 13 tribus, y por otra razón más, Leví deja de ser tribu. No recibe tierra y se va a repartir entre los demás tribus para enseñarle al pueblo judío la tradición. Entonces, de las 13 volvemos a ser 12 porque sale Leví. Bueno, los Kohanim son un subgrupo dentro de la tribu de Leví. Están los levitas y dentro de los levitas, los Kohanim. Entonces, este libro se va a ocupar específicamente de la tarea de los Kohanim y un poco de los levitas también. ¿Los levitas eran Sí. administrativos, Fabi? Perdón, Adri, no te escuché. ¿Eran como administrativos los levitas? No, no eran administrativos. Eran ayudantes de los sacerdotes o Kohanim, eran quienes cantaban en el templo, eran quienes enseñaban en el templo, pero no, tarea administrativa no, eran más personas vinculadas a lo ritual de la antigüedad. Bueno, entonces vamos a contarles que el primer tema de Vaikra, o el gran tema de Vaikra, es Torat Kohanim. Y les recuerdo que los Kohanim tenían como a cargo de ellos el ritual de la antigüedad. Está mal, pero uno podría decir que los rabinos de hoy somos los Kohanim de la antigüedad. No es lo mismo, no es igual. Hay muchas diferencias y la más importante de todas las diferencias es que para ser Cohen, la única posibilidad que tenías para hacerlo era ser hijo de un Cohen. No había forma. Era hereditario. Mientras que cualquier hijo de vecino puede ser rabino, y lo digo con conocimiento de causa. Los rabinos no son una aristocracia, no son una casta, no son un grupo cerrado, son una organización distinta del ritual que la que tenía que ver con los Kohanim. Y los Kohanim reinaron, entre comillas reinaron, fueron los más importantes del pueblo judío en lo ritual, mientras hubo templo, mientras hubo Mishkan en el desierto y templo en Jerusalén. Cuando el templo se destruyó, o sea, hace 2000 años, empezó su declive. Hoy, lo más particular de los Kohanim, ¿qué es? Que son llamados primeros a la Torá. La primera aliyá generalmente es un Cohen, la segunda un Leví, y recién después
Y lo otro particular que la mayoría de la gente conoce es que no entran al cementerio. Si lo escucharon alguna vez, lo vamos a leer en la Torá. Eso está escrito en la Torá. Que los Kohanim no se contaminen con el contacto con la muerte. Ya lo vamos a ver cuando llegue el momento. Así que Torat Kohanim, una ley, un ritual, una práctica judía que duró más o menos 1000 años y que en este libro la vamos a aprender o estudiar un poquito. Acá me están pidiendo que los mutee a todos, cosa que me encanta hacer. Lo hago. Si alguno quiere hablar, se desmutea, por favor, que es la manera. Acá alguien me escribió que le dé entradas. Me imagino que ya debe haber pasado esto. No tengo a nadie pendiente para dar entradas. Si Tommy o alguien sabe de alguna persona que no está pudiendo entrar, es porque no está en la lista de acá de ingreso. No sé si María Feldman ya entró o no, pero no tengo a nadie pendiente. Debe estar ya entré, gracias. Ah, ya entró María, perfecto. Ok, bárbaro. Entonces, segundo tema que quiero compartir es, a grandes rasgos, los 3 grandes temas del libro. Como les dije recién, que vamos a profundizar después, el primero es el ritual del sacrificio. Los sacrificios son descritos en detalle en este libro. El segundo gran tema de este libro va a ser Kashrut. Acá vamos a ver, a estudiar, a aprender las reglas de Kashrut. A lo largo del libro hablo, no hoy. Y el tercer gran tema de este libro es la santidad. ¿Cómo se es una persona sagrada? Kadosh. ¿Cuál es la kedushá del ser humano o de la persona? Y ahí hay un montón de leyes éticas y morales, no rituales. La santidad de la persona va a estar dada por un montón de leyes de todo tipo. Y el corazón del libro, que está en el medio del libro y en el medio de la Torá, porque estamos en el tercer libro, o sea, es el libro del medio, y en el medio del libro hay un versículo que yo diría que es uno de los más famosos de toda la Torá. Y no casualmente está en el medio de la Torá, en el libro del medio, y en el medio del libro del medio de la Torá. Y el versículo es Ve'avta lereaja kamoja. Amarás a tu prójimo y a tu rabino como a ti mismo. Esa es la nueva traducción, que antes se había perdido una parte y ahora, nada, mentira, no. Es amarás a tu rabino, no. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ve'avta lereaja kamoja. No está en la parasha de hoy, ya lo veremos cuando llegue el momento. Esperen que tengo algún chat más, que a veces me pierdo. En algunas sinagogas bendicen a Keila. Muy bien, Andrés trajo otra de las prácticas típicas de los Kohanim, se llama Birkat Kohanim. Vamos a cambiar de lado así. Birkat Kohanim, y en esa práctica costumbre, que en algunas sinagogas se hace en los días de Hagim, los Kohanim suben a la bimá, se cubren la cabeza con el talit, no sé si alguna vez lo vieron, ponen las manos de costados, hacen este movimiento, con el talit puesto, la gente no mira, y hacen la brajá. Y cuando ponen las manos, las ponen con esta forma. Así, si dicen que el que puede hacer esto fácilmente es Cohen. Yo lo puedo hacer fácilmente y no soy Cohen. Pero no creo que tenga algo genético con los dedos. De acá viene Morky Mindy, no sé si alguno se acuerda de Morky Mindy, viene de acá. Bueno, entonces, esto es otra de las prácticas que trajo Andrés, gracias, de los Kohanim hoy en día, en algunas sinagogas del mundo, no en todas. Bueno, esos son los 3 temas. ¿Puedo hacer una pregunta, Fabi? Sí, Pau. Hola, buenas noches a todos. Esos 3 temas, ¿así está dividido este tercer libro o es una lectura que vos haces, que esos son los 3 grandes temas? Es una lectura que yo hago. Gracias. Acuérdense que los libros no tienen ni siquiera ni punto, ni coma, ni signo de interrogación, ni exclamación. Está todo escrito de corrido. Toda lectura es una interpretación. Y toda clasificación o lo que quieran hablar es más interpretación todavía. O sea, el texto es todo lineal y todo de corrido. Bueno, vamos a empezar. Vaikra.
¿Cómo se traduce Vaikra? Porque en castellano le dicen Levítico. Y le dicen Levítico porque están las leyes de los levitas. Es un título, acuérdense, no es la traducción. ¿Qué significa la palabra Vaikra? Y llamó. Muy bien. Creo que fue Julio el que lo contestó. Y llamó Vaikra. Práctica que desde que está WhatsApp no ocurre más. No llamás, mandás un WhatsApp. ¿Te puedo llamar? ¿Me avisás cuando estás? No hay llamados. Pero en ese momento todavía se llamaba. Entonces Vaikra es y Dios llamó a Moshe. Así comienza el libro. Acá dicen, no sé, ¿se escuchó o no se escuchó? ¿No? Hay que hablar bien fuerte los que están acá porque hay micrófono, pero no es tan potente. El que te llama directo es un religioso. ¿Ahora sí se escuchó? Quiero probarlo, por eso pregunto. No, a ver, agarrarlo en la mano y fíjate si se escucha mejor. Digo que el que te llama directo debe ser un religioso. ¿Ahora sí? ¿Escucharon? Bueno, hay unos que dicen que sí, así que se escucha. El que no, ponga el volumen más fuerte, sino. Pero el que tenga ganas de hablar de acá presente, agarre el microfonito y teóricamente es un parlante, que después capaz que lo podemos configurar para que ande mejor. Pero será el próximo paso. Vamos de a poco. Fue obviamente un chiste, yo quería aprovechar para probar el micrófono, pero el que te llama directo dijo es un religioso. Dios llamó a Moshe, ¿no? Entonces quiero hablar de algo para mí importante, esto como primer tema central que les quiero plantear de para allá, porque recién fueron como cosas más así, más pequeñas. El ser humano, el hombre, la mujer, tiene una tendencia, o tenemos una tendencia, y esa tendencia que solemos tener es a centrarnos en nosotros mismos. El hombre muchas veces pierde perspectiva de lo que está alrededor por tener una mirada demasiado puesta en uno mismo. Entonces, yo creo que este libro viene a irrumpir en esa tendencia y nos provoca un llamado de atención. Es como, hey, ¿en qué estás? ¿Viste cuando te colgás y estás en otra? Bueno, generalmente estás ahí volando, divagando, y te olvidaste de lo que te rodea, te olvidaste de tus obligaciones, te olvidaste de tus responsabilidades. Todos los que tenemos hijos adolescentes tenemos este problema permanentemente. Entonces, el llamado de Dios es la conexión para volver a centrarte en eje, para volver a despertarte. Porque no se olviden que nosotros tenemos la tendencia a dormirnos. ¿De dónde sabemos eso? ¿Dónde aprendimos eso? Acá dijeron el Sinaí sin micrófono, no se escuchó, pero no, antes todo. La Torá, cuando crea al primer hombre, llamado Adán, cuenta que Adán se quedó dormido. Lo que no se despertó. ¿Perdón? Lo que nunca se dice que no se despertó. Exactamente, María. Adán se quedó dormido. El texto nunca dice que se levantó, que se despertó. Entonces, nuestra vida a veces consiste en volver a despertarnos. Y para que eso ocurra, alguien nos tiene que sacudir. A nadie le gusta ser el despertador del otro, ¿no? Es decir, el shofar del otro. A nadie le gusta, pero a veces es necesario. Los que tenemos la experiencia de despertar hijos adolescentes a la mañana, sabemos que es un riesgo de vida, ¿no? Puede volar algo contra nuestra cabeza, pero es una acción necesaria. Bueno, el Vaikra, de esta para allá, de alguna forma funciona, juega con este llamado. Y vamos a dar un paso más. ¿Por qué fue necesario? ¿Perdón? Perdón. Susana, te escucho. ¿En qué momento Adán queda dormido? ¿Cuando Dios crea a Eva? Justamente un ratito antes. A partir de dormirse Adán, el texto O sea, dice, anestesiado estaba, no dormido. bueno, en realidad depende cómo leamos ese versículo. Claro. Acuérdense que ahí dice que Minatzela, de la tzela de Adán,
salió Javá. Una lectura posible, que para mí es errónea, dice, Dios le sacó la costilla e hizo a Eva, y otra lectura que para mí es más adecuada, más correcta, Chela también es costado. Entonces hay una mirada que dice que Adán y Eva en realidad eran una unidad, y cuando se durmieron, Dios los separó. Y entonces ahí llegó el mundo dual en el cual vivimos hoy. Porque el mundo es creado del 1 al 2, de Dios a la dualidad. Porque Dios es uno y crea un mundo con noche y con día, con luz y con oscuridad, con cielo y con tierra, con hombre y con mujer. Digamos, es todo un mundo que tiene dualidades, sol y luna. Entonces, la llegada del ser humano es una llegada que va del 1 al 2, como la creación. Bien, entonces les decía que vamos a ir un pasito más. Estábamos hablando del llamado que implica esta para allá, este Vaikra, y que por qué es tan importante en este momento, ¿no? Si ustedes recuerdan el capítulo anterior, la para allá anterior y el final del libro, van a recordar que el pueblo de Israel cometió una transgresión tremenda, que fue el becerro de oro. Ese becerro de oro implicó la rotura de las tablas, que Moshe volvió a subir y que baje con la segunda tabla. Una vez que bajó, Dios le dice a Moshe, a este pueblo, si yo voy en el medio, los mato. Porque son todos una manga de atorrantes, vagos o transgresores, como quieran decirle. Entonces, para que eso no ocurra, ¿qué hizo Dios? Le dijo, vamos a hacer un Mishkan, que va a estar afuera, al costado, no vas a venir ahí cuando quieras, yo te voy a llamar y vas a acercarte para entrar cuando yo te diga. Es decir, que Dios, que hasta ese momento estaba con el pueblo en forma cotidiana y permanente, toma un poco de distancia y el texto termina diciendo como que esa es la nueva modalidad del desierto. Dios fuera del campamento y con acercamiento limitado. Entonces, lo próximo para contarles es que en general los libros empiezan intentando conectar con el libro anterior. Cuando empieza Éxodo, Shmot recuerda los nombres de los hijos de Jacob que viajaron a Egipto. Y los vuelve a decir, si lo había dicho antes, para conectar los libros. Bueno, acá el libro segundo termina con la idea de que Dios se corre y arma una estructura para estar afuera del campamento, y enseguida ¿qué hace? Y lo llamó. Lo llamó a Moshe para que se acerque, para que vuelva a ingresar, para que vuelva a estar en contacto. Entonces, ¿qué aprendemos de acá? Que Dios nunca se va ni se aleja demasiado. Y que siempre te invita a que te acerques. Que el que se aleja sos vos. Cada vez que haces algo malo, equivocado, te estás alejando. Y cuando te alejas, tenés que escuchar el llamado para volver. Y ese es el llamado que escucha Moshe y que lo hace acercarse nuevamente a ese Dios que se había alejado un poquito. Entonces, ¿qué significa ser religioso? Muchas cosas, pero una que podemos aprender de acá es que ser religioso es vivir atento a escuchar el llamado de Dios. Escuchar el llamado es parte de una vida espiritual. Cuando vos vivís con mucho ruido, con muchas preocupaciones banales, con muchas distracciones en tu vida, puede pasar delante tuyo un elefante y ni te das cuenta. Ah, estabas acá, ni me di cuenta, perdoname, ni te saludé. Como que estás en cualquier otra sintonía, no atento a esas cosas. Esperen que voy a volver a silenciar porque alguno se... Por eso se pone un balcoré para que sea el que llama, el que habla, el que reza en nombre de la comunidad, el balcoré. Sí, es interesante, Samuel, lo que traes, porque de alguna manera hay que estar atento en la lectura de Torá si te llaman. Y si te llaman por tu nombre, tenés que ir a bendecir a Torá y acercarte a una aliyá. Entonces, es un poco el ejercicio de la vida. Estar atento a cuando te llamen
Y cuando te llamen es porque te necesitan. Y que cuando te necesiten, vos te des cuenta y estés atento a ese llamado. Y de alguna forma, esa es para mí la metáfora de ser religioso. No, no es una de las metáforas de lo que implica ser religioso. Es vivir atento a un llamado posible de Dios o de quien te necesite. Bueno, el tema final del capítulo anterior, entonces podríamos decir que es otra de las características de nuestra época, que es la alienación. ¿Todos saben lo que es la alienación? Es una sensación existencial de la persona. ¿Alguien podría poner en palabras sencillas qué es sentirse alienado? Enloquecido. Acá dicen superado. ¿Alguien dijo acá algo? Enloquecido. Enloquecido. Enajenado, que sos otro, que sos como otra persona, no sos vos mismo. Estás enajenado. ¿Ok? Acá también alguien de loco. ¿Alguna otra opción? Desconectado. Ok, Armando dice desconectado. Subsumido. Pero explícame qué es subsumido ahora. Qué bueno. Bueno, lo dejo ahí. Subsumido ya es alienado. Sí. Exactamente, claro. Vos lo dijiste mejor que yo. Ok, entonces alguien alienado podría ser alguien que está alejado de la fuente de su vida. Y llamemos fuente de su vida, puede ser sus seres queridos, puede ser Dios, puede ser la misión de su vida. O sea, si vos estás cerca de tus afectos o estás conectado con tu misión en la vida o estás conectado con Dios, no estás alienado. Estar alienado es una forma de tu ser desconectada, alejada, separada de eso que te mantiene vital y presente. Entonces, la parashá pasada terminó describiendo cierta alienación de Moshe y acá describiendo cierta reconexión de Moshe. Y yo quiero decirles que generalmente leo la Torá tratando de entender qué me propone a mí como forma de vida. Y entonces hay que entender que sentirme desconectado es algo que me va a pasar en la vida. Va a haber momentos donde yo entienda o sienta que no estoy en eje, no estoy en mi centro, no estoy con mis afectos como debería estar, o no estoy con mi tarea cotidiana como debería estar. Hay momentos de alineación, va a haber, es inevitable. Y ahí es donde uno tiene que escuchar, entender un llamado y volver. Si te sentís alienado, te alejaste. Y eso se empieza a transitar como reconexión o acercamiento cuando eso pase. Entonces, el gran tema de este libro no es un ritual religioso, sino que es una invitación a acercarte. Y por eso se llama Vaikra. Y acercarte en hebreo, ¿cómo se dice? Karov. Karov, ¿quién lo dijo? Ari. Si acercarse, no, Saúl. Si acercarse es estar Karov, de la palabra Karov viene la palabra Corbán, la misma raíz en hebreo. Corbán en hebreo es sacrificio, de los sacrificios de animales. O sea, es verdad, en este libro vamos a encontrar un montón de descripciones de sacrificios de animales. Leámosla en parte con este código, con esta intención. El Corbán fue el camino que le propuso Dios a Moshe, o vamos a ver un ratito si no fue así, pero puede ser, que le propuso Dios a Moshe para terminar con tu alienación, para reconectarte y acercarte, para salir de tu aislamiento, para salir de tu situación de sentirte perdido, para volver a encontrar tu norte. En términos de la Torá, uno puede decir para dejar de estar desorientado. Recuerdan, ¿no? Desorientado, sin oriente. De oriente sale el sol, la luz. Entonces,
Estar desorientado es haber perdido la luz, la iluminación de tu camino. Estás desorientado, estás sin tu oriente. Metáfora que fue cambiada en los años posteriores por perdiste tu norte. ¿Por qué? Porque en el globo, en el hemisferio del mundo, el norte concentra el poder. Entonces, si vivís en la zona norte, estás bien. Si venís al Ambro, estás bien, quedate tranquilo. Bien, tengo un chat, a ver que veamos acá. La tefilá reemplazó al corbán. Sí, Pato, dame un ratito que llegamos a eso. Todavía no estamos, ya llegamos, pero sí, la respuesta corta y rápida es sí. Fabi, ¿cómo se dice alienado en hebreo? Alienadim. Me imaginé. No tengo la menor idea, ni sé si existe. En el hebreo antiguo no debe existir esa palabra más actual y moderna, y seguramente debe estar tomada del inglés, no sé, habría que buscarla. Pero en la Torá no está, no es una palabra bíblica. Es un concepto más moderno que yo lo aplico en forma interpretativa, con tu pregunta de antes, a lo que leo en la Torá. ¿Y puedo una más? ¿Y listo? No, ya agotaste todas tus preguntas. ¿Cuántas tengo? Bueno, porque lo que me llamó la atención y me gustó, pero me sorprendió cuando dijeron Baikra, que alguien lo dijo ahí de nuestros compañeros, y llamó. Lo que me llamó la atención fue el y, porque yo me imaginaba yo sola, ¿no? Por ejemplo, cociné y lavé, o sea, pasó algo antes para que uno diga y llamó. Y yo sola lo completé con esto de alienado o desconectado y llamó. ¿Así? Está muy bien, claro. Porque, primero para que lo entiendan en hebreo, Ani Coré, Kará es llamó, llamar. Va y Kra es y llamó. Esa Vav, se llama Vava y Puj, le cambia el verbo, porque Ikra es en futuro, pero si está la Vav adelante, eso es muy técnico del hebreo, cambia a pasado. Entonces llamó en pasado, aunque el verbo esté en futuro. La Vav adelante implica cambiar el verbo. Solo en la Torah, en hebreo moderno no funciona así. En la Torah es así. Entonces, esa Vav es I. La Vav en la Torah o en el hebreo moderno es I. Y por eso digo que todo libro se esfuerza por conectar con el anterior. Y entonces ese Vaikra y llamó conecta con lo anterior. Y yo por eso llegué a esa conclusión que conté antes. Pero Bien. muchas personas, tenemos muchos casos de parsha que empiezan con la Vav. Sí, por la voz sos Adri, ¿no? Pero no sí, sos vos Adri, pero Sí, tenés pocas luces. Sí. Tengo pocas luces. No. Internas tenés, pero no se te ve afuera. La verdad Está es que... desorientado. Sí. La verdad es que... Espero que terminen de fútbol en el Club Casa, por eso aprovecho para participar. Está muy bien. La Vav es muy común, es cierto lo que dice Adri, mucho, de hecho hay Torot que están escritas donde cada columna empieza con Vav. O sea, es muy común esa Vav, pero no siempre significa lo mismo y no siempre se puede interpretar lo mismo. En este caso, la interpretamos de esta manera. Bueno, entonces les decía que acá hay un libro que te propone acercarte a Dios, a tu tradición, a tu pueblo, a tu comunidad, a tu lugar, y eso lo que significa es que alejarse también es parte de lo que nos pasa en la vida. La adolescencia, donde el adolescente se aleja para constituir su personalidad y volver y reconectar en algún momento, es parte del proceso de la vida. Y después de grande nos vuelve a pasar. No hay que asustarse tanto si por un momento te sentís alejado o distanciado. Es parte de nuestra búsqueda y es parte de nuestro desarrollo. Hay gente que le tiene pánico, miedo a estas cosas y dice, uy, perdí la fe, uy. Bueno, uno pasa por diferentes momentos. Es como el matrimonio, a mí no me pasó nunca, pero a otro le puede capaz que le pase, que por momentos sentís un poquito más de distancia con tu pareja. A mí, por suerte, nunca me pasó, pero me contó un amigo que una vez le pasó. Entonces, te puede pasar que haya ciertas distancias por momentos. Por eso, las relaciones profundas y de verdad no deben ser decididas intempestivamente o tomar decisiones drásticas en poco tiempo.
Uno tiene que saber que es parte del proceso humano este tipo de distanciamiento y que hay que saber que puede ocurrir y que uno puede volver a acercarse a esa persona o a esa comunidad o a Dios si en algún momento se alejó un poco. Y de hecho, cuando el texto dice Vaikra, los rabinos interpretan que es un llamado con cariño, con amor. Jibá, la Shon Jibá dice en la interpretación más clásica de Rashi. Jibá, Jibú, en hebreo viene de ahí cariño, con afecto, ¿sí? Tenemos un llamado cariñoso. O sea, cuando alguien se aleja, no lo retes, no te enojes, intentá acercarlo desde el cariño, desde el afecto. Y si vos sos el que se alejó un poco, que no sea desde el enojo y que puedas volver prontamente con una actitud de cariño, ¿no? Quizás Moshe estaba triste o dolido por este alejamiento que Dios hizo de salir del campamento, de correrse del medio de la escena, y quizás ahí había un juego con eso, y entonces por eso un llamado, ¿no? ¿Y por qué más podría estar triste Moshe? Y acá quiero contarles otra cosa importante de la para allá, pero esperen que tengo un chat. O sea que acá Tommy me manda mensajes directos habitualmente. Mirá que acá lo ven todos, porque acá está proyectado y acá se ve. ¿Cuál sería la ventaja de entrar en un estado de alienación? No es una ventaja. A ver, si se quiere meter un poquito más en eso, la Torá, cuando describe la creación del ser humano, la describe también con un vacío, con una soledad. Acuérdense que hay un relato de creación donde Adán está solo, se queda dormido y después aparece la compañía. Y ahí podemos aprender que una mirada existencial de ese relato nos dice que hay momentos que te vas a sentir solo. Y sentirse solo en parte de sentirse alienado. Es parte de lo que nos pasa. Yo creo que la Torá lo que nos hace con esto es hace normal, no sé si se normaliza, una situación que a veces te puede hacer sentir como que está mal lo que sentís. Cuando uno se siente alienado, solo, aislado, perdido, que sepa que es parte de la naturaleza humana. No es algo para castigarte, no es algo para preocuparte. Es algo para escuchar un llamado y volver. No para sentir que tu alma está rota. No para sentir que no está bien como estás. No, estás haciendo algo malo. Bueno, te puede tocar sentirlo. Es parte de la naturaleza humana. Entonces le decía que si hay un llamado cariñoso a volver a acercarse, algún rabino dijo, bueno, debe haber algo más acá. ¿Por qué Dios lo llama con cariño? Entonces, a ver, creo que Pato propone una respuesta. Puede ser que Moshe estaba alejado porque no era Cohen. Bueno, iba a traer eso en un ratito, lo cambiamos el orden, y sí, de acuerdo con Pato. Moshe, todo el libro de Shmot, de Éxodo, y después todo el libro cuarto y quinto va a ser protagonista absoluto, central y héroe de todo el relato. Acá viene mucha descripción de una tarea que hacen los Kohanim, los sacerdotes, y no Moshe. ¿Puede haber algo de eso? Sí. Entonces, cuando yo pensaba en esto, que trajo recién Pato, me imaginaba. Si vos tenés gente querida alrededor, supongamos que tenés varios hijos, más de uno, y alguno de ellos, o algún amigo, o algún ser querido, o tenés varios cónyuges y alguno de los cónyuges puede pasar. Si sentís que alguno de los que está cerca tuyo está teniendo una situación en donde el protagonismo lo tiene otro, estate atento, sensible y conectado con el que le pasa esto para que no sufra. Entonces Dios, pensando que Moshe había sido mucho tiempo protagonista y ahora le toca el turno a Aarón, a su hermano el sacerdote, y a los hijos de Aarón, y a los nietos de Aarón, y a los sacerdotes que vengan después, entonces con cariño abraza a Moshe. Ese llamado cariñoso y esa invitación a que se acerque, a que vuelva, es cuidarlo de una situación de abandono o de poco protagonismo que pueda sentir, para que estemos atentos a estas cosas. Y lo otro que yo les iba a traer también en esta misma dimensión es, hay momentos en la vida donde quizás sientas
que ya hiciste lo que viniste a hacer al mundo. Y tengas miedo de quedarte sin proyecto, sin tarea. Y eso es algo tremendamente malo para nosotros. Nunca debiéramos sentir que ya hicimos todo lo que teníamos que hacer. Y Moshe, fíjense, fue llamado a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Lo sacó. Dijo, bueno, misión cumplida. No, pará. Ahora vas a subir al Ar Sinai y vas a recibir la Torá. Ok, subió, bajó. Listo, la entregué. Espera. Ahora hay que construir el Mishkan. Hagamos el Mishkan. Listo, ya hice el Mishkan. Y ahora vienen los Kohanim a hacerse cargo del Mishkan. Y ya está. Yo quedé a un lado. Me jubilaron y me guardaron el placar. Me sacaron de escena. No tengo más nada que hacer. Ya hice todo lo que tenía que hacer en este mundo, ya lo hice. Entonces Dios con cariño lo llama y dice, no es así. Acércate, volvé, estate cerca mío porque no terminó tu tarea en la vida. Y tenemos que escuchar siempre ese mensaje. Nunca termina tu tarea. Cuando termina es porque no estás más. Mientras estés acá, algo tenés predestinado a hacer. Karina pregunta o dice, pero también hay que aprender a no ser protagonista en la vida. Exactamente, Cari, muy bien lo que traes y gracias por ponerlo, porque tal cual tenés que aprender a no ser protagonista, pero no dejar de sentirte querido por eso. Ese es el llamado de Dios. No le dice que el protagonista va a ser Moshe, no, ahora le toca a Aarón. Aarón es el protagonista y los Kohanim son los protagonistas, pero vení que a vos te quiero también. Ese es el llamado a Moshe, que pueda sobrellevar el no ser protagonista sin sentirse abandonado por ello. Y hay otro chat más que dice, Aarón fue el primer Cohen. Correcto. Ser Cohen es ser descendiente de Aarón. Después va a haber un primer Cohen que inaugure el primer templo de Jerusalén. A ver si tengo un gaón en el grupo, si hay algún sabio en nuestro grupo. ¿Cómo se llamó el primer sacerdote Cohen que inauguró el primer templo de Jerusalén, el primer templo construido por Shlomo? ¿Cómo se llamó el primer Cohen? Bueno, están todos alienados, están todos en cualquiera, nadie estudió para Aarón. No. No. Aarón fue el primer Cohen de la historia del pueblo judío en la Torá. Pero más o menos, 1000 años ¿Un después. profeta? No, un Cohen. Y para que alguno a ver si se da cuenta el nombre, le voy a dar una pista. Eso dio nombre, puso nombre al movimiento sacerdotal. Que cuando estaban los fariseos, que era un movimiento, tenía otro movimiento que se oponía. Ese movimiento era de los fariseos, y se llama ese movimiento, perdón, de los Kohanim, y ese movimiento se llama con el nombre... Melquisedec. ¿Cómo? Sadok. Melquisedec. No, muy bien, Armando. Sadok. Seduceos. Claro, Sí. el movimiento son los saduceos. Sí. El primer Cohen Gadol del primer templo de Jerusalén se llamó Tzadok. Así se llamó, y después de ahí se desprenden los saduceos, que se oponían a los fariseos. Saduceos, Kohanim, fariseos dan origen al movimiento rabínico. En algún momento se provocó la transición. Los saduceos querían preservar y mantener el poder, y los fariseos venían a ocupar ese espacio de autoridad y poder. Baruch Hashem, gracias a Dios, ganaron los rabinos. Fariseos. Esa es la época de Jesús, es lo que dice acá Dani, correcto. En este momento ya tenían el poder. No, estaban de a poquito empezando a tomarlo. Acuérdate que en la época de Jesús, el templo de Jerusalén todavía existe. La máxima autoridad del pueblo judío en ese momento era el Cohen Gadol, el sumo sacerdote. ¿Alguien sabe cómo se llamaba? Dijiste. No, el de la época de Jesús.
Bueno, Caifás, no importa, dato al pasar. Bien, sigamos, volvamos a nuestro texto, nuestra parashá y nuestros contenidos de este llamado a Moshe para que no baje los brazos, para que no experimente lo que se llama depresión postparto, ¿no? Terminaste una gran tarea, terminaste una gran misión, hiciste todo, lo dejaste todo en la cancha, ¿y ahora qué? Bueno, ahora ponete el overol y a laburar de vuelta. Hay que volver a empezar. Nunca se termina, nunca se bajan los brazos. Uno puede haber hecho una inmensa tarea. Uno puede haber construido una empresa de cero, hacer un unicornio y venderlo afuera por $5.000 millones. Ya está, ¿qué más voy a hacer? No, hay mucho más para hacer. Vení, ponete voluntario en Lambrot, doná el 10%. Obviamente hay mucho para hacer después de la tarea que sea que hagas, por más grande que esta haya sido. Bien. Y ahora vamos a un tema súper importante. Y es muy ideológico, muy conceptual. Si yo les digo a ustedes que acá nace un ritual que nos va a acompañar por 1000 años, 1200 años. El ritual llamado Corbán, castellano sacrificio. Y va a consistir en que la gente, cuando quiere acercarse a Dios, agarra un animalito, lo lleva y lo ofrenda. Y con ese animalito, el colo dice, hacemos un asado, perfecto, hacemos un asadito, genial. Ese ritual, ¿es un plan divino original o es una necesidad humana interpretada por Dios? Y pregunto esto porque si es un plan divino original, tenemos que empezar a explicar por qué Dios pidió que matemos animales para hacer esto. Ahora, puede haber sido una respuesta o una propuesta de Dios a un fracaso nuestro. Entonces, hay quien dice, y yo adhiero, pero no tiene por qué estar de acuerdo, pero es interpretación, hay quien dice que el becerro de oro le mostró a Dios que el pueblo de Israel no estaba preparado para algunas cosas. Y el ritual del sacrificio fue una concesión divina a lo que interpretó como necesidad humana. Y eso le da a ese ritual la noción de que es transitorio, porque fue una respuesta a una necesidad. No es que Dios necesita que matemos un animalito para que él huela el aroma o se coma la carne y se clave un choripán, sino que lo que Dios descubrió es que el hombre necesitaba algo tangible para acercarse y manifestar su vínculo con Dios. Por lo tanto, algunos vamos a sostener que fue una etapa que necesitó el hombre primitivo y que un tiempo después, gracias a la evolución, no necesitó más. Y eso lo que significa es que no queremos reconstruir el tercer templo de Jerusalén para volver a hacer sacrificios. Aunque los textos clásicos lo digan, algunos sostenemos que los sacrificios son una etapa superada y nunca más debería volver. Sí, Ari. Te hago una consulta porque el tema de los sacrificios también están con Caín y Abel. O sea, no empieza con esto. En Caín y Abel, está Abel que le da sus primicias, que le da lo mejor que tenía, y tenías a Caín que le dio lo que sobraba, y ahí empieza la primera pelea, los celos y todo eso, ¿no? Abajo. Bueno, lo que vos estás leyendo, comentando, es una interpretación distinta a la que tengo yo. Justo tuvimos un curso en otro ámbito en Lambrot, y justo elegí ese tema, y lo que mostré ahí de la Torá misma es que Caín es el que inventa la noción de la ofrenda. El primer ser humano de la humanidad, de la historia del mundo,
que dice, voy a llevar un sacrificio, una ofrenda a Dios, es Caín. El texto dice, y Caín fue y llevó una ofrenda. Dice, y Abel también trajo algo. O sea, el texto es bien claro que el inventor del sacrificio, o de la ofrenda, mejor dicho, es Caín. Sin embargo, pasó a la historia como el que mató a Abel. ¿Por qué? Porque lo que hizo después fue tan tremendo que obviamente lo anuló su acto inicial. Pero Caín fue el que propuso, inventó y sincronizó la ofrenda a Dios. Sí, Steve. No sé si Vicky o Steve, ¿alguno levantó la mano? Yo, hola a todos. Respecto del sacrificio de los animales, ¿no puede ser también una respuesta, no sé si, ya sea del hombre o de Dios, pero frente a los sacrificios humanos que hacían otros pueblos? Como, digamos, si el hombre tenía ese tipo de pulsión, por lo menos que fuera un sacrificio de un animal y no un sacrificio humano. Bueno, lo que Vicky dice es una teoría que existe, interpretativa y explicativa, que no surge de la lectura de la Torá, sino de la lectura de la historia. O sea, cuando uno ve efectivamente que en esos tiempos otros pueblos hacían sacrificios humanos, uno puede entender que la propuesta judía es dar un paso superador de ese acto. Y la Torá empieza con Dios diciendo al hombre, matame a tu hijo. Abraham lo va a hacer y dice, no, yo no necesito que mates un ser humano. Y como segundo paso, viene acá este texto y le dice, ¿sabes qué? Ahora dame animales para superar esa instancia de las personas. Sí. Una deducción a partir de lo que dijiste. ¿No querés agarrar el micrófono si te escuchan todos? Dale, bien cerquita. Una deducción a partir de lo que dijiste, no porque lo supiera de antes. Más cerca. El Corbán es una donación. Y vos mencionaste seguido a esto, antes de esto, el becerro de oro. No querrá decir que las personas que hacen esa donación se saquen el becerro de oro o un símbolo del becerro de oro encima y lo donen como para, digamos, esconder o dar para abajo ese becerro de oro. O sea, no tenemos nada que adorar. Esto es una donación. No sé, digo yo. ¿Se escuchó bien? No. No se escuchó, no. A ver. ¿Ahora me escuchan? Muy mal, bueno, me acerco más todavía. Bueno, yo estaba diciendo algo extrapolado simplemente lo que vengo escuchando, no porque lo supiera de antes. Que si hablamos del becerro de oro y hablamos del Corbán. Y yo supuse que tal vez el Corbán, la donación, era un poco decirle a la gente, saquémonos de encima ese recuerdo del becerro de oro que hicimos, que no queremos que esto vuelva a suceder, y mostrémonos que nos alejamos de eso. Eso es una deducción mía del momento, no es una... Dígame así si escucharon. Ok, varios escucharon, o sea que se puede escuchar. Acá, entonces hay que pasarlo si queremos hablar. Claro, sí, funciona, si hablan cerca, funciona. Entonces, lo que les quería sumar a lo que dice Dani y complementar esta idea y después dar una idea final de cierre, esperen que tenga algún chat, así hacemos todo junto. Vos explicaste que había distintos tipos de sacrificios con la intención de lograr un objetivo de mayor valor. Sí, eso ya lo vamos a ver más adelante. Es correcto que hay diferentes tipos. Bueno, cuando está esto prendido no me funciona bien el... Bueno, quería cerrar. Bueno, a ver, vamos a ordenar un poquito esto y ponerlo con un mensaje final. Sí, algo de lo que dijo Dani coincido y lo pueden tomar o no en función de cómo les gusta interpretar, pero lo que se descubre con el becerro de oro es que es una necesidad humana a veces dar algo tuyo para mostrar lo que sentís. Por eso hay gente que necesita regalar, hay gente que necesita darte. No le pasa a todos, pero hay algo en la naturaleza humana que dice, ¿sabes qué? Yo te quiero demostrar que vos sos importante para mí. ¿Cómo hago? Te doy algo mío. Esa es una manera de mostrarte que me importás.
Por lo tanto, coincido en que ahí se descubrió que había gente que dio de forma equivocada, en forma como pecaminosa, si querés, en términos o transgrediendo, y dijo, bueno, canalicemos el deseo de dar, pero hagámoslo dentro de un marco adecuado. Por eso quizás, vuelvo a decir, esto reafirma que el sacrificio de animales puede haber sido una concesión de Dios a una necesidad humana. Más allá de lo que piensen de esto y de si la necesidad humana de conexión está, y antes se daba a través de algo físico, material, después se dio un paso evolutivo y pasó a ser la palabra y la donación la manera de reemplazarlo, lo que sí se mantiene, o por lo menos quiero proponerles que se mantiene o se debe mantener, es la necesidad humana de encontrar un ámbito para volver a conectarte con Dios. Todos necesitamos tener nuestro Mishkan, ese ámbito sagrado donde salimos de la pelea cotidiana, donde salimos de la carrera cotidiana, donde salimos de la alienación cotidiana y encontramos un espacio, un ámbito que nos permita sentirnos cerca de nuestra fuente creadora, de nuestra misión en la vida, de nuestros valores más importantes. La vida no se puede vivir ahí adentro, pero tampoco se puede vivir sin un lugar así. Por lo tanto, el modelo de Vaikra es que todos sepan dónde está la tienda en la cual vas a ir a reconectarte con tu ser. En el desierto se llamó Mishkan. Después se llamó Templo de Jerusalén. Hoy se llama Lambrot HaKol. Va cambiando el nombre, pero la esencia es la misma. Y más allá de lo que lo digo en chistes, cada uno tiene que encontrar su Lambrot HaKol. A mí me sirve como ese lugar. Y a alguno de ustedes me imagino y espero de corazón que sea también. Pero lo que no se puede, según esta interpretación y de este texto, es vivir sin esa búsqueda y sin ese espacio. Que nos tiene que ayudar a salir de la alienación, de la lucha, del combate cotidiano, y nos tiene que permitir construir el vínculo que cada uno necesite y pueda con su trascendencia, con Dios, con su ser, con su significado en la vida, con su misión, y con su comunidad, con su pueblo, con los otros. Tiene 3 grandes conexiones: con Dios, con el otro y con vos mismo. Y eso es lo que este libro nos propone en esta para allá y en las próximas que vienen en las próximas semanas. Bueno, amigos, llegamos al final de este encuentro con una noticia, no sé cómo llamarlo noticia, y es que la semana que viene no tenemos. Yo me voy unos días de viaje y entonces no estaré en Buenos Aires el martes que viene, y un martes suspendemos. El otro tenemos y es en la víspera de Pesaj. Así que la para allá de la semana de ese martes es Pesaj, porque ese sábado es el de Pesaj. Así que vamos a tener un espacio especial sobre Pesaj, la para allá, la Torá, el evento, el Seder. Así que no se lo pierdan. Gracias. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Chau, chau. Ahí sí tenés. Sí. Ahí puedo decir todo. Chau a todos. Ya se fueron todos. Ahí tenés que estar. Chau, chau. Sí. Chau. Chau, Marta. Ya salí. Bueno. Ponete la camisa blanca que usabas ayer. ¿Sí, te voy con pantalón corto? Sí. ¿Sí?